Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y encendido las redes sociales: la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Más específicamente vamos a hablar de esa tensión que, según parece, explotó. Vamos a desentrañar lo que quizás no sabías, los rumores, los hechos, las especulaciones y todo lo que hay detrás de esta dinámica tan comentada. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje porque hoy vamos a investigar a fondo. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, los chismes de celebridades y mucho más. Tu apoyo es fundamental para que siga creando contenido como este. Ahora sí, comencemos. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que se convirtieron en sinónimo de éxito, de química en pantalla, de pasión desbordante. Todo gracias a la serie Erkenci o Pájaro Soñador, como la conocimos en muchos países. Una telenovela que conquistó corazones en todo el mundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y claro, con semejante éxito y la evidente conexión que transmitían en la pantalla, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Era inevitable. Los fans ilusionados veían en cada mirada, en cada gesto, una confirmación de que el amor de Sanem y Can había trascendido la ficción. Las redes sociales se inundaron de montajes, de análisis exhaustivos de sus interacciones públicas, de teorías conspirativas sobre su relación. Desde vídeos editados con canciones románticas hasta la disección milimétrica de cada entrevista, la pasión de los fans no tenía límites. Buscaban pistas ocultas en cada declaración, en cada fotografía, en cada movimiento que los actores hacían en público. Imaginaban una historia de amor de cuento de hadas, donde los personajes de la pantalla se convertían en amantes en la vida real. Era una fantasía colectiva, un deseo ferviente de que la magia de Erkenci se extendiera más allá de la televisión. Y mientras tanto, Demet y Can jugaban al despiste, alimentando la llama de la especulación con declaraciones ambiguas, con fotos en Instagram que dejaban más preguntas que respuestas. Una sonrisa enigmática, un comentario ambiguo en una entrevista, una foto juntos fuera del set, cada pequeño detalle era interpretado y magnificado por los fans. Demet y Can parecían ser conscientes del fervor que generaban y, quizás, hasta disfrutaban de la atención. Mantenían una postura ambivalente sin confirmar ni desmentir los rumores, lo que solo servía para avivar aún más el fuego de la especulación. Era un juego peligroso, pero que sin duda mantenía a la audiencia enganchada y contribuyó al éxito de la serie. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente hubo algo más que una simple amistad y profesionalismo entre ellos? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un tanto compleja y llena de matices. No hay verdades absolutas ni respuestas sencillas. La realidad de las relaciones humanas es intrincada y subjetiva, y más aún cuando se trata de figuras públicas expuestas al escrutinio constante. Al principio todo parecía indicar que sí, que entre Demet y Can había una conexión especial. Se les veía muy unidos, cómplices, disfrutando de su trabajo juntos. Se reían, bromeaban, se apoyaban mutuamente. Durante las entrevistas conjuntas, era evidente la química que existía entre ellos. Se miraban con complicidad, se interrumpían con cariño, se complementaban en sus respuestas. Se percibía una conexión genuina, una amistad que parecía ir más allá de la simple relación laboral. Y eso, claro, se reflejaba en la pantalla. La química que tenían era innegable, algo que sin duda contribuyó al éxito arrollador de Erkenci. Los besos eran apasionados, las miradas intensas, las escenas románticas transmitían una emoción palpable. Era difícil creer que todo fuera mera actuación. La naturalidad con la que interpretaban a Sanem y Can hacía que el público se olvidara de que eran solo personajes y se sumergiera por completo en la historia de amor. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba y la fama crecía, comenzaron a surgir las primeras tensiones. Los rumores de discusiones en el set, de celos profesionales, de egos inflados. Empezaron a circular con más fuerza. La prensa turca, siempre ávida de escándalos, empezó a publicar noticias cada vez más comprometedoras. Se hablaba de un ambiente laboral tenso, de problemas de comunicación entre los actores, de exigencias desmedidas por parte de ambos.
Algunos medios turcos incluso llegaron a publicar noticias sobre supuestas peleas a gritos entre los dos actores, acusándolos de crear un ambiente laboral tóxico. Se decía que las discusiones eran frecuentes y que afectaban el ritmo de grabación de la serie. Algunos miembros del equipo técnico confirmaron de forma anónima que la relación entre Demet y Can se había deteriorado y que el ambiente en el set era cada vez más incómodo. ¿Qué pasó exactamente? Es difícil saberlo con certeza. Pero parece que la presión del éxito, la constante atención mediática y las exigencias de la producción terminaron por pasarles factura. El ritmo de grabación era agotador, las jornadas laborales interminables y la presión por mantener el éxito de la serie era asfixiante. Todo esto, sin duda, contribuyó a crear un ambiente de estrés y tensión que afectó la relación entre Demet y Can. Quizás también influyó el hecho de que ambos eran jóvenes, ambiciosos y estaban lidiando con una fama repentina y abrumadora. Demet y Can pasaron de ser actores relativamente desconocidos a convertirse en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Esta transformación radical en sus vidas, sin duda, tuvo un impacto en sus personalidades y en su relación. Además, hay que tener en cuenta que Demet y Can tenían personalidades muy diferentes. Demet, una mujer extrovertida, alegre y espontánea, siempre dispuesta a conectar con sus fans. Can, en cambio, un hombre más reservado, introspectivo y centrado en su trabajo. Esas diferencias que al principio quizás fueron un atractivo, con el tiempo pudieron convertirse en fuente de conflicto. La forma en que cada uno gestionaba la fama y la atención mediática era diferente, lo que generaba roces y malentendidos. Y luego, claro, está el tema de las expectativas. Los fans, cegados por la magia de Erkencikus, querían que Demet y Can fueran pareja en la vida real. Les exigían que se comportaran como Sanem y Can, que demostraran su amor públicamente. Esa presión constante, sin duda, debió ser muy difícil de manejar para ambos. La fantasía creada por la serie se había apoderado de la realidad, y los fans no distinguían entre la ficción y la vida real. Después de que Erkencikus terminara, Demet y Can tomaron caminos separados. Cada uno siguió con su carrera, probando suerte en nuevos proyectos. Y aunque durante un tiempo mantuvieron un silencio sepulcral sobre su relación, poco a poco comenzaron a surgir declaraciones que confirmaban lo que muchos sospechaban, que entre ellos había habido una fuerte tensión. La ruptura del silencio fue gradual, pero a medida que pasaba el tiempo, ambos actores empezaron a dar pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Can, por ejemplo, en una entrevista para un medio italiano, insinuó que la relación con Demet había sido complicada, que habían tenido diferencias y que no siempre se habían entendido bien. No dio detalles específicos, pero dejó claro que no todo había sido color de rosa. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pero dejaron entrever que la experiencia de trabajar con Demet había sido más difícil de lo que parecía. Demet, por su parte, ha sido un poco más discreta al respecto. Sin embargo, en varias ocasiones ha dejado entrever que la experiencia de trabajar con Can fue intensa, agotadora y que, en cierto modo, la marcó. No ha negado que hubo tensión, pero tampoco ha querido profundizar en el tema. Su silencio elocuente hablaba por sí solo. Se podía percibir que la experiencia había sido dolorosa y que prefería no revivirla. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un torbellino de emociones, de éxito, de presión y de tensión. Que lo que vimos en pantalla era real, sí, pero que detrás de las cámaras había una historia mucho más compleja y llena de matices. Que quizás hubo amor, quizás hubo amistad, quizás hubo solo una gran química profesional. Pero lo que es innegable es que ambos actores vivieron una experiencia única e irrepetible que los cambió para siempre. Una experiencia que los catapultó a la fama, pero que también los sometió a una presión extrema y a un escrutinio constante. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la fama tiene un precio y de que las relaciones humanas son complejas y difíciles de entender, especialmente cuando se desarrollan bajo la lupa de los medios de comunicación. Su historia es un ejemplo de cómo la presión del éxito, las diferencias personales y las expectativas del público pueden afectar una relación, incluso cuando existe una conexión genuina. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Demet y Can realmente estuvieron enamorados? ¿Piensas que la tensión entre ellos fue inevitable debido a la presión del éxito? ¿O crees que simplemente eran dos profesionales trabajando juntos en un proyecto exitoso?
Déjame tus comentarios abajo, me encanta leer tus opiniones y debatir contigo sobre estos temas. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este viaje a través de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Resumiendo, vimos cómo su éxito en Erkencicus generó una gran expectativa, cómo los rumores de romance alimentaron la imaginación de los fans y cómo, finalmente, la presión y las diferencias personales pudieron haber llevado a una tensión que explotó tras las cámaras. Exploramos las diferentes teorías, analizamos las declaraciones de los actores y reflexionamos sobre los factores que pudieron haber influido en su relación. Gracias por acompañarme hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos fans de las series turcas y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Su apoyo es fundamental para que siga creando vídeos como este. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí, ya que me ayudan a mejorar mi contenido y a ofrecerles vídeos que sean de su interés. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Y no olviden, la verdad siempre tiene muchas caras, especialmente cuando se trata de la vida de las celebridades. Manténganse informados y no crean todo lo que leen. Adiós.